¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Lo prometido es deuda, les habíamos adelantado ya por la mañana. Este nuevo episodio, este nuevo capítulo que se da, que se presenta cada día más cerca de las elecciones, de la rivalidad de los dimes y diretes entre Ricardo Salinas Pliego, el llamado tío Richie, y la Cuarta Transformación, particularmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que tiene una nueva línea de debate, de discusión, de confrontación, una campaña que se ha lanzado desde hace ya varias semanas en redes sociales en contra de las empresas de Salinas Pliego, particularmente lo que tiene que ver con Banco Azteca, que se ha permeado en algunas personas que incluso a sus servidores se le han acercado para preguntarles qué tan cierto es que Banco Azteca está en quiebra, que hay que sacar los ahorros, que hay que sacar, por supuesto, todo tipo de dinero que tengas ahí, moverte. Como se los he dicho en persona, se los he dicho en este espacio, su servidor no tiene la información suficiente para poder dar un veredicto en ese sentido. Pero sí me parece que es interesante abordar el tema comunicativo, el tema narrativo y esta guerra que se está librando literalmente de narrativas que inició Ricardo Salinas Pliego. Y es que Salinas Pliego, pues obviamente no se iba a quedar callado, ¿no? En un principio en X se mostraba prepotente, soberbio, decía que a él este tipo de campañitas no le hacían nada, que no lo intimidaban, que no le generaban ningún problema, ninguna incomodidad, que sus empresas eran demasiado fuertes y que realmente la penetración de las redes sociales pues era sumamente limitada. Sin embargo, ha alcanzado tales niveles, que tuvo que aparecer en un programa de su empresa de ADN 40 con Jorge Garralda. Jorge Garralda, paréntesis, qué personaje, qué personaje Jorge Garralda. Lo recuerdo muy bien, un hombre que perdió toda credibilidad con el tema de Francisco Stanley, lo recuerda la forma vociferante, agresiva, dramática, teatral con la que se lanzó en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en contra del gobierno de la Ciudad de México, hipócrita comunicativamente hablando, y que cuando empezaron a surgir los detalles oscuros del asesinato de Francisco Stanley, uno de esos episodios que lo decíamos después de ver este excelente documental de Diego Osorno, en donde a Paco Stanley pues lo mató obviamente el crimen organizado, pero el verdadero crimen organizado, con ese personaje que está ahí en la historia de Diego Osorno, en las declaraciones de Benito Castro, un ministerio público, un personaje que tenía contacto con el narcotráfico, en este caso Amado Carrillo, y que utilizó a Amado Carrillo para lavar dinero. Y que cuando obviamente Paco Stanley quiso romper algún tipo de acuerdo, quiso salirse de acuerdo o empezó a deber, pues lo ejecutó y le echó la culpa a Amado Carrillo, como acostumbran precisamente las autoridades, los verdaderos rostros del crimen organizado, que el narco les haga el trabajo sucio. Pero Paco Stanley todos sabían perfectamente, incluyendo a Jorge Garralda, que era el dealer en Televisión Azteca. Por supuesto. Y se sabe. Y mucha gente nos lo ha dicho. Gente que trabajó en TV Azteca durante toda esa época. Entonces Garralda se lanza y cuando empiezan a surgir estos detalles de la droga, se baja, ya no dice absolutamente nada. Y cambia, ¿no? Hasta la narrativa en TV Azteca. Ya no era Paco, ya era el señor Stanley. Así se las gasta TV Azteca. Y así se las gasta Jorge Garralda en ese sentido. Pero aparece Ricardo Salinas Pliego. Y Salinas Pliego pues abiertamente habla que están en contra de él, que están lanzando estas campañas, este, defiende obviamente a cada una de sus empresas, ¿no? Dice que Banco Azteca está muy fuerte, Electra da cifras, da números, también por supuesto en torno a televisión Azteca. Obviamente Garralda pues tiene que dejar hablar a su jefe, no lo va a cuestionar en ningún sentido, aunque él finge que sí lo está cuestionando, incluso se ve pues bastante servil cuando lo ve entrar y demás. Obvio, tú tienes que darle un respeto a tus jefes, pero hay límites, ¿no? Siempre. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que Ricardo Salinas Pliego da, y en un momento de la plática señala a Jesús Ramírez, ¿no? Al vocero de presidencia, a Jesús Ramírez Cuevas, le dice, ya sé que eres tú, ya lo sé, no te hagas, ¿no? Tú eres el responsable. Y luego en un posteo, Ricardo Salinas Pliego dice algo como
ustedes se van a ir y nosotros nos vamos a quedar. Esa es la gran diferencia. ¿Recuerdan el episodio de Ernesto Zedillo Jr., el hijo de Ernesto Zedillo, y Emilio Azcárraga Yam? Fue algo similar. Emilio Azcárraga Yam, actual cabeza de Televisa, en un antro tuvo una discusión con Ernesto Zedillo Jr. Ajá. Y cuando se incrementó la discusión, lo que dicen los testigos, los comensales que estaban ahí, es que Emilio Azcárraga le dijo lo mismo. Ustedes se van a ir y nosotros vamos a seguir aquí. Va a llegar un momento en que tú seas Ernesto Zedillo Jr., pero yo siempre seré Emilio Azcárraga, ¿no? Entonces, esta postura de los empresarios mexicanos que siempre denotan ese afán de quién tiene el verdadero poder, quién es el verdadero poder de este país, y que Ricardo Salinas Pliego, por supuesto, no quiso dejar pasar, pero que también viene con responsabilidades, porque cuando los empresarios asumen de esa forma, confirman lo que hemos platicado, la manera en cómo fueron sometiendo al Estado a través de todos estos sexenios, cómo lo fueron hundiendo precisamente para su beneficio personal, quitándole poder, quitándole influencia, quitándole margen de maniobra y de esa manera maniatándolo para que jamás pudieran fortalecer el Estado de Derecho y que éste se ajustara únicamente a sus intereses. Eso es lo que pasa con estos empresarios como Ricardo Salinas Pliego. Yo jamás estaré de acuerdo con una guerra sucia, provenga de donde provenga y vaya en contra de quien sea. Las guerras sucias para mí son inadmisibles completamente. Sin embargo, no podemos dejar de lado que Salinas Pliego fue quien comenzó con las mismas en contra de López Obrador, en contra del gobierno de López Obrador, por el tema del pago de impuestos. Así de sencillo. Salinas Pliego se indignó cuando se dio cuenta que lo van a obligar a pagar impuestos. Así de fácil, porque si no, no los quiere pagar y se involucra en todo este diálogo y narrativa de los libertarios y de la libertad. Y mira que el gobierno no te ponga reglas, porque el gobierno pone reglas, tú no ganas bien. Porque el gobierno quiere que pagues impuestos, tú no vives bien. Porque el gobierno quiere aplicar el reglamento, tú no vives bien. Mentira, señor Ricardo Salinas Pliego, no es usted mentiroso y no se lo digo de forma denostativa u ofensiva, se lo digo de forma aclaratoria. La precarización salarial y laboral la provocaron ustedes, los empresarios, quienes fueron ahorcando precisamente incluso con complicidad de gobierno y sindicatos a la clase obrera de este país, porque esa era la finalidad del neoliberalismo desde un principio y fueron felices durante mucho tiempo, porque lo que no es justo es que a una persona cualquiera nos quiten el 33% de nuestro salario y que usted con los millones que tiene pague mucho menos que eso. O de plano no pague. Gracias a que a Felipe Calderón y Peña Nieto que les perdonaron impuestos a usted y a todos los empresarios a cambio supuestamente de una estabilidad financiera y a cambio de que generan empleos. Y ustedes se ufanan de que generan empleos que son muy mal pagados. Y que usted incluso en una entrevista con el Escorpión Dorado abiertamente dijo, pues si no te parece este sueldo te puedes ir, padre. Ganas 12,000 en Electra, no hay más. No te alcanza, búscala en otro lado. Perdón, ¿qué es eso? Usted abiertamente ha dicho, yo no doy ningún tipo de prebendas, ajá, como pueden ser utilidades porque ya les pago un salario. Es decir, no reconoce a su trabajador como parte esencial de la productividad de su empresa, porque así es usted, con ese cacicazgo ya perfectamente generado en su ADN. Entonces, cuando nos viene a decir que es culpa de los gobiernos, nos quiere ver la cara, nos trata como idiotas. Y obviamente hay gente que lo sigue. Hay gente aspiracionista, los pobres de derecha, que de verdad se la creen y que ellos piensan, sienten que algún día van a tener poder y por lo tanto no les conviene que haya sindicatos fuertes, no les convienen los derechos laborales, no les convienen los salarios, no les convienen las prestaciones, porque algún día yo voy a tener mi empresa, algún día yo voy a tener mi negocio y no me conviene que pase eso. No tienen conciencia de clase. No entienden que la gran mayoría de este país somos parte de una clase obrera, unos mejor pagados que otros, pero obreros a final de cuentas. Y que toda esta narrativa neoliberal nos ha metido en la cabeza precisamente que el individualismo es la mejor forma de conseguir las metas. Nos ha metido esta idea de la competitividad, que no es otra cosa más que comerse uno solo entre compañeros para poder crecer.
cuando tendría que ser tu trabajo y tu capacidad, incluso tu capacidad de generar un buen entorno laboral, generar resultados en equipo, lo que permitiera que subieras. Pero al neoliberalismo no le conviene esto. A los grandes empresarios no les conviene esto, porque creas una clase obrera fuerte. Y a partir de ahí, por supuesto, se indignan. De ahí también todo este rollo de la educación comunista que se aventó Salinas Pliego para golpear al gobierno federal, para demostrarles quién tiene control mediático y para ir en contra de ideas que hay en estos libros de texto que son bastante positivas, de que los niños comiencen a hablar de colectividad, de que los niños empiecen a entender que no son entes individuales, que son parte de una comunidad y que como comunidad deben de crecer. Pero eso no le conviene a un personaje como él. Entonces, por eso lanzó esa campaña brutal, violenta, y que además de todo, me encanta cómo intenta fingir cuando dice, el presidente no lo sabe. De verdad, don Ricardo, el presidente lo sabe todo. Si hay un presidente que tiene conocimiento de lo que pasa a su alrededor es López Obrador. Y difícilmente Jesús Ramírez Cuevas, se lo digo, le va a esconder algo así al presidente de la República. Más bien dicho, usted de repente se sube al toro, de repente no se sube. Ya lo hizo con ese mensaje de donde abiertamente dice, pues no vamos a pagar impuestos y aquí nos vamos a quedar, ¿no? Retando al presidente de la República y diciendo que está atentando contra el Poder Judicial porque ahí se encuentra su ministro, Luis María Aguilar, que es el que a todas luces y ganando buena lana seguramente impide que usted pague impuestos. Pero es una guerra sucia, insisto, no deberían de existir, pero son consecuencias de los mismos actos por parte de Salinas Pliego y que vienen a mostrar en muchos sentidos, por supuesto, cómo se encuentra ahorita esta relación entre, ojo con esto, para que López Obrador alcanzara el poder, por supuesto que necesitó no llegar a un acuerdo faccioso gangsteril como los del PAN y el PRI, pero sí demostrarle a un sector importante del empresariado que no era un peligro para México, que de lo que se trataba era seguir haciendo negocios, pero sin caer en los abusos, sin caer en la usura, sin caer en el saqueo de la nación. Y los empresarios son hombres de dinero, mujeres de dinero, y por lo tanto saben que puede haber buena lana en muchas obras públicas, en mucho transporte, en mucho tipo de inversión con el gobierno, sin necesidad de aborazarse, por supuesto. Y hubo quien lo entendió, y hubo quien se sentó a negociar con López Obrador, y ahí sin duda Alfonso Romo fue un factor clave, sin duda, pero lo fundamental fue el manotazo que dio López Obrador cuando decidió cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Naín, un manotazo muy simbólico y que marcó definitivamente el derrotero de su gobierno y que les dejó en claro a los hombres del dinero que ya no iba a estar para contestarles el teléfono en todo momento, porque él no había llegado al poder gracias a ellos, como había ocurrido con Peña, como había ocurrido con Calderón, como había ocurrido con Fox, como había ocurrido con el propio Cedillo. Él había llegado con 30 millones de votos a sus espaldas. Entonces, por lo mismo, la negociación ya era diferente. Y así lo han entendido muchos, la mayoría, pero otros no. Otros simplemente se aferran a mantener privilegios, se aferran a mantener, por supuesto, ventajas. Carlos Slim, por ejemplo, es un hombre que ha hecho dinero en este gobierno de la Cuarta Transformación, algo que muchos cuestionan y que muchos critican. Yo la crítica que haría es si hay algún tipo de acuerdo ilegal, si hay algún tipo de contrato ilegal, si hay algún tipo de contrato que no cumpla con las especificaciones, si hay algún tipo de contrato que genere una competencia ilegal. Entonces ahí sí hay que cuestionar al gobierno con su relación con Slim. Pero si no es así, perdón, ¿qué es lo que impide que haya acuerdos con Carlos Slim? Sin que esto justifique ni mucho menos, ¿eh? Insisto, si hay algo así, es igual de cuestionable. Pero en este caso, como lo que vemos, no es así. Entonces, se tiene, por supuesto, que indagar al respecto, pero sobre todo se debe de entender esta interacción entre el gobierno y el poder económico y la separación que tiene que haber del mismo y que con López Obrador se ha ido consolidando y que es una de las tareas más complicadas, más difíciles que va a tener Claudia Sheinbaum enfrente. Porque López Obrador llega con 30 millones de votos, con un liderazgo muy particular, ajá, con una fortaleza en muchos sentidos, que le permiten ver de tú a Slim, a Salinas Pliego, a Larrea, a Bayeres, a los Serville y a cuanto le pongan enfrente.
Claudia Sheinbaum tendrá que ser muy inteligente para manejar ese tipo de relaciones, no dejarse someter, no dar un paso atrás en lo que se ha construido hasta este momento, porque la única manera de que podamos alcanzar un Estado de Derecho sólido, un Estado no benefactor, sino de bienestar para todos, es no permitir que el poder económico dicte las reglas de gobernanza, porque entonces ahí sí no caerás en ninguna transformación, será un simple transformismo. Y es algo que debe cuidar muy bien Claudia Sheinbaum. Que López Obrador, por supuesto, le quedó a deber en ese punto a México, claro, todavía, porque no se puede hacer todo en 5 años, ni te puedes pelear con todo mundo en este lapso. Ese es otro punto. Mucha gente dice, no, es que tendría que haber, a ver, no se puede. Tampoco puedes llegar al poder y voy a desbaratar todo. Aquí lo que hay que cuestionar es en dónde exageraste. Por ejemplo, yo se los he dicho y sé que hay puntos de vista ahí donde ustedes y yo algunos pensamos diferente. Para mí, López Obrador le dio mucho poder al ejército y eso es un tema peligroso en futuro. López Obrador se equivocó en el tema Yotzinapa. En lo personal, así lo creo. Eso que quede muy claro. Y mucho por esa relación con el ejército. Incluso ustedes ya saben ese análisis que hicimos. El ejército, esa cúpula militar podrida, es similar a la cúpula económica. Tienes que poner ciertos equilibrios y tienes que aprender a sentarte a hablar con ellos. Y es ahí precisamente en donde, claro que se tiene que cuestionar. Y Claudia Sheinbaum tendrá que hacer su tarea, pero no se puede soslayar que López Obrador logró una separación muy importante de la política económica y de entre el poder político y el poder económico. Hay gente que nos dice, nos faltó esa reforma hacendaria a fondo, nos faltó ir más allá para ir a fracturar más el neoliberalismo. Sí, sin duda, pero no es algo que hagas en este tiempo. No se puede, simplemente por todas las consecuencias que puede estar. Debes aprender a negociar con Dios y con el diablo, en pocas palabras. El tema es que no te dejes contaminar, que no permitas que te compren, que no permitas que te corrompan, que no caigas en los errores de Pedro Castillo en Perú, en donde él, por querer negociar de esa manera, pues se lo comieron completamente por ceder demasiado. Ese es uno de los puntos importantes. Y este punto de Ricardo Salinas Pliego, pues para mí, yo creo que Ricardo Salinas Pliego, para concluir, es ese personaje que va a financiar la oposición, que va a estar detrás de la oposición y a partir de 2024 va a jugar sus cartas de una manera muy particular con toda la conformación de esta idea de los libertarios en México. Un hombre que al que hay que estar muy pendiente porque es un hombre capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios. Yo, como siempre, les agradezco, por supuesto, el favor de su atención. Nos escuchamos y vemos el día de mañana con más. Si ya lo sabe, pulgar arriba. Si les gustó el video, compártanlo. Perdónenme, suscríbanse, denle a la campanita. Con base a sus posibilidades, échenos el super chat, échenos el super gracias, si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. Y les reitero, nosotros no damos premios. Está una cuenta que no sé por qué no la ha bajado YouTube, una cuenta que se llama Mr. Jesús Escobar, ofreciéndoles premios. Ajá, iPhones, no les hagan caso. No tienen absolutamente nada que ver con su servidor. Es falso. Por favor, compártanlo, por favor, repórtenlo a YouTube, a este canal y no se dejen engañar. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.